Vino al café y ofreció su oro a cambio de comida. Pero el padre soltero le dijo algo completamente diferente. Mira cómo terminó todo. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Esa noche se acostó en el pequeño almacén detrás del café, acurrucada sobre un colchón delgado que olía ligeramente a harina y madera. Apretaba la bolsa de oro contra su pecho, sosteniéndola como si fuera un latido que no podía perder. La humillación aún le ardía por dentro, pero el hambre había sido contenida, y se dijo a sí misma que eso era suficiente. Sin embargo, mientras se hundía en un sueño inquieto, se preguntó si había entrado en una prisión de necesidad o en los frágiles comienzos de otra cosa. La primera luz de la mañana se filtró en el almacén donde dormía, dibujando líneas pálidas sobre las tablas del piso y cayendo sobre el colchón áspero que la había sostenido durante la noche. Se despertó con una pesadez aún pegada a su cuerpo, la clase de fatiga que ningún descanso podía lavar. El aire olía a harina y polvo, dulzón pero sofocante, y por un momento permaneció quieta, apretando la bolsa de oro contra su pecho, como si pudiera desvanecerse si la soltaba. El recuerdo de la tarde anterior volvió con dolorosa claridad. El mostrador, la mirada del hombre, la bolsa empujada de regreso hacia ella, y su voz tranquila rechazando el oro, pero ofreciendo algo más extraño, algo que no había esperado. Sintió de nuevo la punzada de la humillación, el grito silencioso de su orgullo que le decía que debería haberse marchado. Pero la verdad más fuerte era innegable. El hambre la había conducido allí, y el hambre la había atado a su oferta. Cuando se levantó, sus extremidades dolían como si cargaran el peso de años y no de días. Sacudió el vestido, enderezó el chal y salió al silencio del café. La sala estaba vacía, las sillas apiladas sobre las mesas, el olor del guiso de la noche anterior flotando débilmente en el aire. Detrás del mostrador el hombre ya estaba trabajando, las mangas arremangadas, un trapo colgado del hombro. La miró una vez, un rápido destello de sus ojos, y volvió a su tarea sin palabras. Ella lo entendió más como una orden que como un saludo. No estaba allí para ser compadecida, estaba allí para trabajar. Comenzó con las tareas más simples, las que no requerían instrucciones. Sacó agua de la bomba afuera, sus brazos tensándose con el peso de los baldes al cargarlos de regreso. Limpió las mesas, frotó las manchas que se habían incrustado en la madera, barrió el piso hasta que el polvo se levantó y volvió a sentarse. La escoba se le sentía extraña en las manos al principio, pero a medida que pasaban las horas, su cuerpo cayó en un ritmo, en el flujo constante del trabajo que dejaba poco espacio para pensar. Sin embargo, bajo el silencio, persistía una tensión. Sabía que él la observaba. Cada movimiento, cada paso sobre el piso, sentía el peso de sus ojos, como si esperara un error. Al mediodía, el café abrió sus puertas a los primeros clientes. Hombres que llegaban del camino, mujeres con canastas que se detenían por un plato de sopa, el murmullo subiendo y bajando como el zumbido de las abejas. Ella se movía entre ellos en silencio, retirando platos, llevando pan, sirviendo agua, su presencia casi ignorada. De vez en cuando alguien se fijaba en su ropa, en el cansancio marcado en su rostro, y sentía la punzada de su juicio atravesarla, pero no se detenía. Mantenía la cabeza baja, las manos firmes. Trabajo era trabajo, y por primera vez en muchos días tenía un lugar al cual pertenecer, aunque fuera temporal, aunque fuera frágil. El hombre decía poco, cocinaba con eficiencia, moviéndose entre ollas y sartenes con la seguridad de alguien que había hecho lo mismo durante años. Su hija volvía a estar en la esquina, con el mismo trozo de papel delante, el lápiz rascando en silencio mientras dibujaba. A veces sus ojos se deslizaban hacia la mujer, curiosos, cautelosos, pero bajaba la cabeza rápidamente cada vez que la descubrían. La distancia entre ellas era palpable, un abismo que ninguna se atrevía a cruzar. La mujer no se acercaba, no intentaba hablar, aunque lo deseaba. Entendía demasiado bien el silencio de los niños que habían conocido la pérdida. Forzar la cercanía sería otra herida, así que se mantenía distante, dejando pequeñas huellas de ternura donde podía. Doblando una servilleta con cuidado frente a la niña,
colocando una rebanada de pan más cerca de su lado de la mesa, dejando una sonrisa muda pero visible en sus ojos. Conforme los días se desplegaban en un patrón tranquilo, la mujer comenzó a sentir el ritmo de su nueva vida. La mañana significaba barrer y fregar, las tardes traían el bullicio de los clientes, las noches terminaban con la limpieza y la opresión dulce en sus músculos, que extrañamente la consolaba. El trabajo llenaba los espacios donde antes habitaba el hambre, pero en la soledad del almacén, aún apretaba la bolsa de oro contra su pecho, sus dedos recorriendo las formas dentro. Cada noche se repetía que no la entregaría, no ahora, no a menos que el mundo no le dejara otra opción. La idea de rendir esas piezas seguía pareciéndole una traición imposible de soportar. Pero también sabía que el hombre había tenido razón. El oro no la alimentaría, no la mantendría en pie, solo su trabajo lo haría. La vigilancia del hombre no se desvaneció rápido. Hablaba poco, pero sus ojos permanecían atentos, midiendo. No era crueldad, sino desconfianza. El instinto de alguien que había aprendido el costo de confiar. Ella notaba cómo cada noche él cerraba con llave el cajón de la caja registradora, cómo contaba las monedas con lentitud deliberada, de espaldas pero con los oídos alerta. Sabía que esperaba que demostrara su honestidad, aunque ninguno de los dos lo había dicho en voz alta. A veces en ella surgía resentimiento. Resentimiento porque, después de haber perdido tanto, aún tenía que ganarse la confianza de alguien, pero lo enterraba bajo silencio, el mismo silencio que la había sostenido a través del hambre y del duelo. Hubo momentos pequeños y fugaces en que percibió algo más suave en él. Una vez cuando el café se llenó y sus brazos estaban ocupados con platos, él se acercó a ayudar, su mano rozando la de ella al tomar una bandeja de sus dedos. Otra noche lo vio detenerse en la puerta del almacén, como comprobando si dormía a salvo, aunque no dijo nada y se marchó sin hacer ruido. Esos momentos la confundían tanto como la reconfortaban. No sabía si eran señales de aceptación o meras costumbres. El instinto de un hombre acostumbrado a cargar con la responsabilidad de todos los que vivían bajo su techo. La hija seguía distante. Observaba con ojos grandes y cautos, siempre mirando pero nunca acercándose. La mujer notaba cómo la niña apretaba demasiado el lápiz entre los dedos, cómo dibujaba las mismas formas una y otra vez. Casas, árboles, figuras incompletas. A veces su mirada se posaba en ella con algo parecido al anhelo, pero el momento pasaba rápido, reemplazado por un repliegue de cautela. La mujer lo comprendía. La confianza no crece de un día para otro, no en niños que han aprendido a protegerse con silencio. Ella no empujaba, no invadía, pero dejaba rastros pequeños de bondad. Doblar una servilleta con cuidado, acercar un trozo de pan, mostrar una sonrisa que pedía nada. Con cada día que pasaba, el propio café parecía transformarse bajo sus manos. El polvo en el piso dio paso a un leve brillo por tanto fregar. Las mesas, antes pegajosas, ahora irradiaban un calor limpio. Incluso el aire olía distinto, más fresco, con las hierbas y el pan más marcados. Los clientes lo notaron. Se quedaban más tiempo, hablaban con más alegría, dejaban menos quejas. El negocio, aunque aún modesto, se volvió más constante, como si su presencia hubiera tejido un hilo de orden en el lugar. Aún así, nunca se permitió sentirse segura. Por las noches, cuando las contraventanas se cerraban y el café caía en silencio, permanecía despierta en el almacén con la bolsa apretada contra su pecho. Pensaba en la voz de su madre, en el toque de su esposo, en la vida que se había derrumbado en cenizas. Se recordaba que nada allí era permanente, que aún era una extraña en esa casa, tolerada pero no acogida. Trabajaba porque el hambre lo exigía, no porque perteneciera. O al menos eso se repetía. Pero bajo la superficie, los cambios empezaban a echar raíz. La vigilancia del hombre se suavizaba. El silencio de la niña contenía destellos de curiosidad en lugar de rechazo. Y dentro de la mujer, el dolor de la humillación comenzaba a transformarse. No desaparecer, pero sí cambiar en otro tipo de peso. El peso de la posibilidad. Frágil, incierta, fácil de romper, pero real. Los días continuaron en su patrón, y aunque aún llevaba el oro cerca, notó que lo buscaba con menos frecuencia. Ya no sentía que fuera lo único que la mantenía unida a la vida.
Sus manos, endurecidas por el trabajo, habían encontrado un nuevo propósito. El café aún no era hogar, pero ya no era solo un refugio. Era un lugar donde podía sostenerse, aunque fuera por un poco más de tiempo. Así pasaron los primeros días, pesados de silencio, marcados por la desconfianza, pero moldeados lentamente en otra cosa. La mujer aún no veía los cambios por lo que eran, pero las semillas habían sido plantadas. El hambre la había llevado al café, pero el trabajo comenzaba a atarla a él, hilo por frágil hilo. Esa noche se acostó en el pequeño almacén detrás del café, acurrucada sobre un colchón delgado que olía ligeramente a harina y madera. Apretaba la bolsa de oro contra su pecho, sosteniéndola como si fuera un latido que no podía perder. La humillación aún le ardía por dentro, pero el hambre había sido contenida, y se dijo a sí misma que eso era suficiente. Sin embargo, mientras se hundía en un sueño inquieto, se preguntó si había entrado en una prisión de necesidad o en los frágiles comienzos de otra cosa. La primera luz de la mañana se filtró en el almacén donde dormía, dibujando líneas pálidas sobre las tablas del piso y cayendo sobre el colchón áspero que la había sostenido durante la noche. Se despertó con una pesadez aún pegada a su cuerpo, la clase de fatiga que ningún descanso podía lavar. El aire olía a harina y polvo, dulzón pero sofocante, y por un momento permaneció quieta, apretando la bolsa de oro contra su pecho como si pudiera desvanecerse si la soltaba. El recuerdo de la tarde anterior volvió con dolorosa claridad. El mostrador, la mirada del hombre, la bolsa empujada de regreso hacia ella y su voz tranquila rechazando el oro pero ofreciendo algo más extraño, algo que no había esperado. Sintió de nuevo la punzada de la humillación, el grito silencioso de su orgullo que le decía que debería haberse marchado. Pero la verdad más fuerte era innegable. El hambre la había conducido allí, y el hambre la había atado a su oferta. Cuando se levantó, sus extremidades dolían como si cargaran el peso de años y no de días. Sacudió el vestido, enderezó el chal y salió al silencio del café. La sala estaba vacía, las sillas apiladas sobre las mesas, el olor del guiso de la noche anterior flotando débilmente en el aire. Detrás del mostrador el hombre ya estaba trabajando, las mangas arremangadas, un trapo colgado del hombro. La miró una vez, un rápido destello de sus ojos y volvió a su tarea sin palabras. Ella lo entendió más, como una orden que como un saludo. No estaba allí para ser compadecida, estaba allí para trabajar. Comenzó con las tareas más simples, las que no requerían instrucciones. Sacó agua de la bomba afuera, sus brazos tensándose con el peso de los baldes al cargarlos de regreso. Limpió las mesas, frotó las manchas que se habían incrustado en la madera, barrió el piso hasta que el polvo se levantó y volvió a sentarse. La escoba se le sentía extraña en las manos al principio, pero a medida que pasaban las horas, su cuerpo cayó en un ritmo, en el flujo constante del trabajo que dejaba poco espacio para pensar. Sin embargo, bajo el silencio, persistía una tensión. Sabía que él la observaba. Cada movimiento, cada paso sobre el piso, sentía el peso de sus ojos, como si esperara un error. Al mediodía, el café abrió sus puertas a los primeros clientes. Hombres que llegaban del camino, mujeres con canastas que se detenían por un plato de sopa, el murmullo subiendo y bajando como el zumbido de las abejas. Ella se movía entre ellos en silencio, retirando platos, llevando pan, sirviendo agua, su presencia casi ignorada. De vez en cuando alguien se fijaba en su ropa, en el cansancio marcado en su rostro, y sentía la punzada de su juicio atravesarla. Pero no se detenía, mantenía la cabeza baja, las manos firmes. Trabajo era trabajo, y por primera vez en muchos días tenía un lugar al cual pertenecer, aunque fuera temporal, aunque fuera frágil. El hombre decía poco. Cocinaba con eficiencia, moviéndose entre ollas y sartenes, con la seguridad de alguien que había hecho lo mismo durante años. Su hija volvía a estar en la esquina, con el mismo trozo de papel delante, el lápiz rascando en silencio mientras dibujaba. A veces sus ojos se deslizaban hacia la mujer, curiosos, cautelosos, pero bajaba la cabeza rápidamente cada vez que la descubrían. La distancia entre ellas era palpable, un abismo que ninguna se atrevía a cruzar. La mujer no se acercaba, no intentaba hablar, aunque lo deseaba.
Entendía demasiado bien el silencio de los niños que habían conocido la pérdida. Forzar la cercanía sería otra herida. Así que se mantenía distante, dejando pequeñas huellas de ternura donde podía, doblando una servilleta con cuidado frente a la niña, colocando una rebanada de pan más cerca de su lado de la mesa, dejando una sonrisa muda pero visible en sus ojos. Conforme los días se desplegaban en un patrón tranquilo, la mujer comenzó a sentir el ritmo de su nueva vida. La mañana significaba barrer y fregar. Las tardes traían el bullicio de los clientes. Las noches terminaban con la limpieza y la opresión dulce en sus músculos que, extrañamente, la consolaba. El trabajo llenaba los espacios donde antes habitaba el hambre. Pero en la soledad del almacén, aún apretaba la bolsa de oro contra su pecho, sus dedos recorriendo las formas dentro. Cada noche se repetía que no la entregaría, no ahora, no a menos que el mundo no le dejara otra opción. La idea de rendir esas piezas seguía pareciéndole una traición imposible de soportar, pero también sabía que el hombre había tenido razón. El oro no la alimentaría, no la mantendría en pie. Solo su trabajo lo haría. La vigilancia del hombre no se desvaneció rápido. Hablaba poco, pero sus ojos permanecían atentos, midiendo. No era crueldad, sino desconfianza, el instinto de alguien que había aprendido el costo de confiar. Ella notaba cómo cada noche él cerraba con llave el cajón de la caja registradora, cómo contaba las monedas, con lentitud deliberada, de espaldas pero con los oídos alerta. Sabía que esperaba que demostrara su honestidad, aunque ninguno de los dos lo había dicho en voz alta. A veces, en ella surgía resentimiento. Resentimiento porque, después de haber perdido tanto, aún tenía que ganarse la confianza de alguien, pero lo enterraba bajo silencio, el mismo silencio que la había sostenido a través del hambre y del duelo. Hubo momentos, pequeños y fugaces, en que percibió algo más suave en él. Una vez, cuando el café se llenó y sus brazos estaban ocupados con platos, él se acercó a ayudar, su mano rozando la de ella al tomar una bandeja de sus dedos. Otra noche, lo vio detenerse en la puerta del almacén, como comprobando si dormía a salvo, aunque no dijo nada y se marchó sin hacer ruido. Esos momentos la confundían tanto como la reconfortaban. No sabía si eran señales de aceptación o meras costumbres. El instinto de un hombre acostumbrado a cargar con la responsabilidad de todos los que vivían bajo su techo. La hija seguía distante. Observaba con ojos grandes y cautos, siempre mirando pero nunca acercándose. La mujer notaba cómo la niña apretaba demasiado el lápiz entre los dedos, cómo dibujaba las mismas formas una y otra vez. Casas, árboles, figuras incompletas. A veces su mirada se posaba en ella con algo parecido al anhelo, pero el momento pasaba rápido, reemplazado por un repliegue de cautela. La mujer lo comprendía. La confianza no crece de un día para otro, no en niños que han aprendido a protegerse con silencio. Ella no empujaba, no invadía, pero dejaba rastros pequeños de bondad. Doblar una servilleta con cuidado, acercar un trozo de pan, mostrar una sonrisa que pedía nada. Con cada día que pasaba, el propio café parecía transformarse bajo sus manos. El polvo en el piso dio paso a un leve brillo por tanto fregar. Las mesas, antes pegajosas, ahora irradiaban un calor limpio. Incluso el aire olía distinto, más fresco, con las hierbas y el pan más marcados. Los clientes lo notaron. Se quedaban más tiempo, hablaban con más alegría, dejaban menos quejas. El negocio, aunque aún modesto, se volvió más constante, como si su presencia hubiera tejido un hilo de orden en el lugar. Aún así, nunca se permitió sentirse segura. Por las noches, cuando las contraventanas se cerraban y el café caía en silencio, permanecía despierta en el almacén con la bolsa apretada contra su pecho. Pensaba en la voz de su madre, en el toque de su esposo, en la vida que se había derrumbado en cenizas. Se recordaba que nada allí era permanente, que aún era una extraña en esa casa, tolerada pero no acogida. Trabajaba porque el hambre lo exigía, no porque perteneciera, o al menos eso se repetía. Pero bajo la superficie, los cambios empezaban a echar raíz. La vigilancia del hombre se suavizaba. El silencio de la niña contenía destellos de curiosidad en lugar de rechazo.
Y dentro de la mujer, el dolor de la humillación comenzaba a transformarse, no desaparecer, pero sí cambiar en otro tipo de peso, el peso de la posibilidad, frágil, incierta, fácil de romper, pero real. Los días continuaron en su patrón, y aunque aún llevaba el oro cerca, notó que lo buscaba con menos frecuencia. Ya no sentía que fuera lo único que la mantenía unida a la vida. Sus manos, endurecidas por el trabajo, habían encontrado un nuevo propósito. El café aún no era hogar, pero ya no era solo un refugio. Era un lugar donde podía sostenerse, aunque fuera por un poco más de tiempo. Así pasaron los primeros días, pesados de silencio, marcados por la desconfianza, pero moldeados lentamente en otra cosa. La mujer aún no veía los cambios por lo que eran, pero las semillas habían sido plantadas. El hambre la había llevado al café, pero el trabajo comenzaba a atarla a él, hilo por frágil hilo. Los días se convirtieron en semanas, y el ritmo de vida dentro del café empezó a tomar una forma casi familiar. La mujer, que al principio había cruzado el umbral, poco más que como una extraña desesperada, ahora se movía con una firmeza que le daba al lugar un nuevo orden. Limpiaba antes de que llegaran los clientes, preparaba verduras con manos ya seguras, acarreaba agua, lavaba platos y ordenaba cada rincón, hasta que incluso el aire parecía más ligero. Aunque aún sentía cada noche el peso de su pasado al apretar la bolsa de oro contra su pecho, las horas de sol estaban llenas de un trabajo que distraía su mente de la desesperación. Lo que había comenzado como un acto de humillación se estaba convirtiendo lentamente, sin que nadie lo notara, en un hilo silencioso de supervivencia. El hombre ya no la miraba con la misma sospecha afilada. Sus ojos seguían atentos, pero no se detenían con desconfianza. Ahora seguían sus movimientos con un reconocimiento contenido, como si hubiera comenzado a aceptar que sus manos pertenecían al ritmo diario del café. Hablaba poco, pero sus silencios tenían menos barreras, menos pausas cargadas de duda. Para ella, ese cambio no era dramático, sino constante, como el de cielo suave sobre un vidrio en invierno. Notó la diferencia en la forma en que él le permitía moverse libremente, en cómo ya no revisaba las mesas después de que ella las limpiaba, en cómo empezaba a dejarle tareas sin necesidad de explicarlas. Era un tipo de confianza, aunque callada y sin palabras. Fue la niña, sin embargo, quien marcó el cambio más verdadero. Al principio, sus ojos habían seguido a la mujer con cautela, grandes y desconfiados, como si midiera si aquella recién llegada era una amenaza o una sombra pasajera. Se había escondido detrás de sus dibujos, construyendo con su silencio una muralla más gruesa que cualquier palabra. Pero esa muralla comenzó a debilitarse en los espacios pequeños, invisibles, de la vida cotidiana. La mujer nunca forzó su entrada en el mundo de la niña. Trabajaba en silencio, dejando pequeños gestos de bondad sin esperar nada a cambio. Un trozo de pan colocado cerca de ella, una servilleta doblada con cuidado, una mirada cálida que pedía nada. La niña lo notó. Los niños siempre notan más de lo que los adultos esperan. Aunque nunca lo dijo en voz alta, su mirada se fue suavizando, la sospecha reemplazada por una curiosidad cautelosa. Una tarde, mientras la mujer cortaba verduras en el mostrador, sintió la presencia de la niña cerca. Ella había dejado su esquina y se había acercado. Sus pasos tímidos, el dobladillo de su vestido rozando el suelo mientras se detenía al borde del mostrador. La mujer no se giró de inmediato. Continuó cortando las zanahorias, tranquila, sin dar señales de esperar algo. Entonces, lentamente, una pequeña mano se estiró y colocó algo sobre la madera junto a ella. Era una muñeca, gastada y sin un brazo, la tela deshilachada y la pintura de la cara borrada por los años de uso. La niña no dijo una palabra. La dejó allí y retrocedió, sus ojos oscuros brillando con una esperanza contenida. La mujer miró la muñeca y el corazón se le apretó. No era solo un juguete. Era una ofrenda, un puente frágil de un alma a otra. No la tocó de inmediato. Siguió con su trabajo, permitiendo que la niña viera que su regalo había sido recibido sin ser reclamado con prisa. Solo más tarde, cuando la pequeña había vuelto a su asiento, la mujer colocó suavemente la muñeca de regreso dentro de su alcance, su mano rozando la de ella en el proceso.
La niña no se apartó. Ese instante, más que cualquier palabra, cambió el silencio entre ellas. Desde ese día, la niña comenzó a acercarse más. Se quedaba junto a la estufa mirando cómo la mujer revolvía las ollas. Pedía con los ojos, y no con la voz, si podía cargar una pequeña canasta de pan, y permanecía a su lado lo suficiente como para aprender los ritmos sencillos del trabajo en la cocina. La mujer, cuidadosa de no sobrepasarse, la guiaba con gestos y paciencia. Veía en sus movimientos el anhelo de conexión, los pasos cautelosos de una niña a la que le habían negado la comodidad de una presencia materna demasiado tiempo. Poco a poco, el muro invisible entre ellas comenzó a desmoronarse. El hombre lo notó. Vio a su hija sonreír de nuevo, apenas al principio, luego más libremente. Escuchó sus risas en raras ocasiones, un sonido que había creído perdido desde que la pena había entrado en su casa. Observar cómo se acercaba a la mujer despertó algo en él, algo que había mantenido enterrado bajo el trabajo y el silencio. Se dio cuenta de que la extraña que había aceptado, a la que había esperado ver solo como un par de manos útiles, se había convertido en una presencia tierna que devolvía vida a su hija. Aunque no lo decía, sus ojos se suavizaban cuando la miraba, y sus hombros parecían llevar un poco menos del peso que había cargado solo durante tanto tiempo. El propio café reflejaba esos cambios. El aire dentro ya no cargaba únicamente el aroma de la comida, sino también el calor de la compañía. Los clientes también lo sentían. Notaban el brillo en el rostro de la niña, la armonía callada entre el hombre y la mujer detrás del mostrador, la forma en que la sala parecía más llena, aunque estuviera casi vacía. Algunos se quedaban más tiempo con sus comidas, disfrutando del consuelo que irradiaba el lugar. El negocio empezó a mejorar, no por gestos grandiosos, sino porque la gente era atraída por la atmósfera de sanación silenciosa que parecía habitar las paredes. A pesar de todo, la mujer seguía guardando la bolsa de oro. Por la noche la apretaba contra su pecho, repitiéndose que nunca la entregaría, que era suya para proteger, la última huella de la memoria de su familia. Pero empezó a notar algo extraño. Ya no la buscaba por desesperación. Ahora era más un hábito, un ritual que le recordaba de dónde venía, pero que ya no definía a dónde iba. Durante el día sus manos estaban demasiado ocupadas, llenas de las tareas de cuidar el café y a su gente, como para aferrarse al pasado. Poco a poco comprendió que la bolsa ya no representaba la salvación. Ya no era su única oportunidad de sobrevivir. En cambio, se había convertido en un símbolo de lo que había soportado y de lo que llevaba consigo hacia adelante. Una tarde, mientras el sol bajaba y el café se vaciaba de clientes, se quedó de pie en la puerta mirando al padre y a la hija juntos. La niña le mostraba a su padre el dibujo que había hecho, su rostro iluminado de orgullo, y el hombre asentía, sonriendo apenas, con la mano en su hombro. La visión le provocó algo que no había sentido en años, un calor que se extendía en su pecho, una frágil sensación de pertenencia. La asustaba tanto como la consolaba. Seguía siendo cautelosa, aún atormentada por el pensamiento de que todo podía desvanecerse, de que seguía siendo solo una sombra pasajera. Sin embargo, por primera vez en su largo camino de hambre y pérdida, sintió que estaba al borde de algo real. Los días que siguieron profundizaron ese vínculo frágil. La niña ahora la seguía con gusto, llevando tazas, alcanzándole cucharas, riéndose incluso cuando la harina se le pegaba a la nariz en medio de amasar. El hombre se permitía pequeños momentos de descanso, sabiendo que había alguien en quien podía confiar dentro del ritmo del café. Y la mujer misma sentía que su carga se aligeraba, no porque su pasado hubiera desaparecido, sino porque su presente había empezado a tomar forma. Sabía que aún era una forastera, aún atada a la incertidumbre de su lugar allí. Pero la calidez que había empezado a florecer a su alrededor era innegable. Llenaba los vacíos que el hambre había ahuecado, suavizaba la punzada de humillación que había cargado cuando ofreció su oro por pan, y le daba algo que nunca había osado esperar, una confianza frágil, pero creciente. Las semanas se convirtieron en meses, y el ritmo tranquilo de la vida en el café se profundizó hasta convertirse en algo que parecía casi inquebrantable.
La mujer ya no se movía como una extraña, midiendo cada paso con cautela, sino como alguien cuya presencia estaba tejida en el tejido mismo del lugar. Sus manos habían encontrado sus patrones, su cuerpo su fuerza, y el peso de la sospecha constante que antes seguía cada uno de sus movimientos se había desvanecido en el silencio. El hombre ya no la miraba con ojos recelosos, y la niña hacía mucho que había abandonado su rincón de soledad para acercarse a la mujer, ansiosa por ayudar en pequeñas tareas, su risa resonando suavemente en un aire que antes solo conocía quietud. Y sin embargo, por tranquilos que fueran los días, llegó el momento en que los tres serían puestos a prueba, cuando los lazos que habían empezado a formar demostrarían si eran lo suficientemente fuertes para sostenerse o lo suficientemente frágiles para romperse. Comenzó en silencio, como llegan muchas dificultades. Algunos clientes dejaron de venir. Los caminos, generalmente ocupados por viajeros, parecían más vacíos, como si el mundo más allá del pueblo hubiera retirado su interés. Los estantes del mercado se volvían más vacíos, y los precios de los productos simples subían más de lo esperado. Al final de una semana larga, el café estaba más callado que en meses, con sillas esperando a ocupantes que nunca llegaban y ollas sirviendo para nadie. La mujer notó cómo las líneas de preocupación se profundizaban en el rostro del hombre. Contaba las monedas del cajón, con manos más lentas y deliberadas, el ceño fruncido, como si cada moneda se burlara del esfuerzo que representaba. Trataba de ocultarlo a su hija, pero la niña, perceptiva más allá de su edad, notaba la tensión en sus hombros y la pesadez en sus silencios. La mujer también sintió el cambio. Había sido sostenida por la sensación de pertenencia que había empezado a echar raíces en su corazón, pero ahora temía que todo se derrumbara tan rápido como se había construido. Cada noche permanecía despierta en el almacén, apretando la bolsa de oro contra su pecho, preguntándose si había llegado el momento de entregarla al fin. El pensamiento la llenaba de temor, no solo porque el oro era el último recuerdo de su familia, sino porque entregarlo ahora le parecía innecesario, incluso vacío. No solucionaría la falta de clientes, ni los precios crecientes, ni el silencio que había entrado por la puerta. Por primera vez vio la bolsa por lo que era, un peso de memoria, pero ya no una salvación. El hombre, aunque cargado, no se quebró. Se levantaba cada mañana para encender la estufa, picar verduras y preparar el pan, incluso cuando sospechaba que nadie vendría a comerlo. Su orgullo no le permitía cerrar las puertas. El café había sido construido con sus propias manos, y ya lo había sostenido en la pérdida antes. Pero había momentos en que sus ojos se posaban en la mujer con algo cercano al miedo, como si creyera que ella podría decidir marcharse ahora, irse mientras aún podía, mientras aún llevaba su oro. El pensamiento lo carcomía, aunque nunca lo decía. Pero ella no se fue. Al contrario, trabajó más duro que antes, sus manos moviéndose con determinación, incluso cuando las tareas parecían interminables y sin recompensa. Barrió y limpió, horneó pan, aunque pocos lo probaran, preparó comidas con cuidado como si el café aún estuviera lleno. Cuando él la miraba, no veía vacilación sino resolución, y algo en él cambió. El oro que llevaba ya no lo amenazaba, se había vuelto irrelevante. Lo que importaba era la verdad escrita en sus acciones, que había decidido quedarse, incluso cuando el mundo le daba todas las razones para irse. La niña también se aferró más en esos días. Seguía a la mujer como una sombra, llevando pequeños platos, sacudiendo migas de las mesas, sentándose a su lado por las noches mientras doblaban la ropa juntas. Su confianza, entregada al principio con cautela, había crecido hasta volverse firme y segura. Donde antes sus ojos llevaban solo tristeza, ahora había una luz que brillaba incluso en los momentos más callados. Ya no necesitaba dibujos para llenar su silencio. Tenía voces a su alrededor, una presencia que la hacía sentir segura de nuevo. Fue en una tarde particularmente difícil, cuando el café había estado vacío desde la mañana hasta la noche, que el cambio se hizo evidente. Los tres se reunieron alrededor de una mesa pequeña con la comida más sencilla: pan, un cuenco de sopa ligera y agua. El rostro del hombre estaba sombrío, pero se obligaba a comer con dignidad. La niña se sentó junto a él,
recostándose contra la mujer, su pequeña mano descansando sobre el brazo de ella. La mujer los miró a ambos y sintió una oleada de algo que no había conocido en años. Una sensación de hogar, frágil pero real, construida no sobre riqueza ni certeza, sino sobre la lucha compartida. Más tarde, cuando el café quedó a oscuras y las contraventanas cerradas, volvió al almacén. Se sentó al borde del colchón y abrió la bolsa de oro. Las piezas brillaban débilmente a la luz de la vela, su resplandor apagado susurrando del pasado. Trazó la cadena con los dedos, sostuvo el anillo entre el pulgar y el índice. Dejó que los aretes descansaran en su palma. Recordó las manos de su madre abrochando el broche, la voz de su esposo al deslizarle el anillo en el dedo, los ecos de promesas que hacía mucho habían sido rotas por la muerte y la pérdida. El oro era sagrado, pero ya no tenía el poder que alguna vez tuvo. Ya no era su escudo contra el hambre. Ya no era su único lazo con la vida. Guardó de nuevo las piezas en la bolsa y las escondió entre sus cosas, no para ofrecerlas, no para rendirlas, sino para conservarlas como lo que se habían vuelto. Un símbolo de memoria y fuerza, no de desesperación. En los días que siguieron, algo en el café volvió a cambiar. El vacío de las mesas no desapareció de la noche a la mañana, ni las luchas por mantenerlo vivo se desvanecieron. Pero los tres lo enfrentaron juntos, y eso marcó la diferencia. Los clientes comenzaron a regresar poco a poco, atraídos por la misma calidez que antes habían encontrado allí. Hablaban de la firmeza del lugar, de la manera en que parecía intacto por la desesperación, incluso en los tiempos más duros. La voz corrió, y la gente llegó no solo por la comida, sino por la sensación de consuelo que vivía entre sus paredes. Una noche, mientras el café volvía a llenarse con el zumbido de la conversación, la mujer se movía entre las mesas con una gracia que la sorprendía. Ya no sentía el manto pesado de la humillación que antes la agobiaba. Ya no se veía a sí misma como una mendiga que había cambiado dignidad por supervivencia. Se había convertido en parte de algo más grande, algo que importaba no solo para ella, sino también para el hombre y su hija. La niña ahora sonreía abiertamente cuando la miraba, su confianza completa, su risa un regalo que llenaba el aire. El hombre, aunque aún reservado, caminaba con un paso más ligero, sus ojos suavizándose cada vez que se encontraban con los de ella. Esa noche, cuando el último cliente se marchó y las sillas volvieron a su lugar, los tres se sentaron de nuevo a la mesa pequeña. Pero esta vez la comida era más abundante, el pan espeso, el guiso rico y humeante. Comieron juntos en silencio, pero era un silencio lleno no de vacío, sino de pertenencia. La mujer los miró, la niña apoyada contra su costado, el hombre frente a ella con su presencia firme, y comprendió que ya no medía su valor en oro. Ya no temía tener que entregar la bolsa. Había encontrado algo mucho más valioso, algo que no se podía comprar ni vender. El café era modesto, las noches aún inciertas, el trabajo incesante. Pero en esa sala sencilla sintió el peso de una verdad que había creído perdida para siempre. Había encontrado un lugar donde sus manos, su corazón y su espíritu eran necesarios. Había encontrado, en la confianza silenciosa de una niña y la fuerza constante de un hombre, los comienzos de una familia. El oro permanecía con ella, pero ya no era su salvación. Era solo un recuerdo del camino que la había llevado allí, a una mesa donde se compartía pan y calidez. Y en esa calidez descubrió lo que el hambre le había robado y lo que la humillación casi había borrado. Descubrió que ya no era una errante aferrada a reliquias del pasado. Ahora era parte de un hogar, frágil pero real, nacido no de riqueza, sino de confianza, y construido sobre la fuerza silenciosa de quedarse cuando pudo haberse marchado. Si esta historia tocó tu corazón, asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima. Tómate un momento para ver nuestros otros videos con más historias poderosas que están por venir. Y por favor, comparte este video con tus amigos y familiares. Hay historias demasiado significativas como para guardarlas solo para uno mismo.